El respetuoso saludo para el docente, para mis compañeros. Mi nombre es Iván Castiblanco y el día de hoy me corresponde iniciar la exposición sobre la República Checa y su desarrollo, evolución con la reforma y la contrarreforma desarrollada sobre la Edad Media en Europa. Bueno, la primera pregunta que nos redacta el profesor concierne a: describa cuál fue el impacto de la reforma protestante en el país seleccionado y cuáles fueron los cambios ocurridos a partir del rompimiento entre la Iglesia y el poder político en este periodo. Bueno, tengo que decir que la República Checa, digamos, como ya lo había relacionado en la primera exposición de esta misma asignatura, es un país relativamente nuevo, es un país relativamente joven. Para los años en mención se llamaba el Reino de Moravia. Digamos que en esta región ha sido muy característico un movimiento revolucionario de protesta contra las formas de la Iglesia Católica. Tanto así que allí es el famoso filósofo Jan Hus, quien fue el que, para muchos historiadores, fue el que redactó la primera reforma a la Iglesia Católica. Con base en ello, digamos que Martín Lutero logró consolidar sus tesis donde señalaban a la Iglesia Católica. Digamos que el impacto en Praga fue la defenestración de Praga. Digamos que fue un evento, un escenario que marcó la historia de Europa y del mundo, toda vez que había dentro del gobierno de Praga o del antiguo Reino de Moravia, habían unos concejales enviados por el Papa, y llegaron unos protestantes y los arrojaron por la ventana. No obstante, ellos se salvaron porque pues en esa época no existían sanitarios como los de hoy en día, y lanzaban el estiércol por las ventanas, y este estiércol lo que hizo fue amortiguar la caída. Sin embargo, una vez estas personas o estos concejales del Papa escalan la queja, digamos que se inicia la guerra de los 30 años, la cual fue una guerra muy sangrienta, que fue aproximadamente, pues como su nombre lo dice, por 30 años en toda Europa. Y digamos, después de esta paz, se firma la paz de Westfalia en Alemania, y digamos, para muchos historiadores es el primer tratado internacional, donde también aparecen las relaciones internacionales modernas y donde también aparece la primera forma de un Estado moderno, teniendo en cuenta que uno de los principios o acuerdos pactados en esta paz de Westfalia es que ningún Estado podía entrometerse en asuntos internos del otro Estado, como por ejemplo la religión. Digamos que el rompimiento entre la Iglesia y el poder político fue muy importante, toda vez que para esta época gobernó Carlos IV en el Reino de Moravia, hoy por hoy Praga, y fue un periodo bastante abundante, bastante rico, donde se resalta el desarrollo, la elaboración de estructuras, de arquitectura, y pues el Reino de Moravia fue la capital del Sacro Imperio Romano. Entonces pues allí llegaban los mercaderes, los comerciantes, y fue una época de bastante abundancia. Bueno, la segunda pregunta que plantea el profesor es: ¿cómo se desarrolló
en el país seleccionado el periodo de absolutismo monárquico, característico del Renacimiento, describa, argumente y define. Bueno, el absolutismo monárquico es un régimen político que se extendió en Europa occidental entre los siglos XVI y XVIII. Caracterizó por concentrar todo el poder político en manos de un monarca. Los territorios que conforman actualmente la República Checa han tenido una tradición monárquica de casi 1000 años. Fue para el año 1526 que en el reino checo se unió a la monarquía multinacional de los Habsburgo. Esta monarquía gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico desde 1438 hasta 1740 y se extendió hasta España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Hungría, Croacia y el Segundo Imperio Mexicano. La tercera pregunta que plantea el profesor es ¿cuál fue el impacto de la contrarreforma en el país que se está analizando? Explique y describa. Bueno, digamos que con la contrarreforma fue pues algo totalmente opuesto a la reforma. Digamos que los católicos, cabeza del Papa, reclaman la lucha en todos los campos por saludez y gloria universal. Digamos que vale la pena también mencionar que no solamente era una ideología religiosa, política, social, sino también cultural, porque para esta época se observa una arquitectura o el famoso arte barroco. Este arte barroco, digamos que a diferencia de las iglesias protestantes, que eran muy sobrias, se construyen en Praga o en el Reino de Moravia, se construyen iglesias ostentosas. Muchas gracias, compañero Iván, por todos tus aportes y ahora vamos a continuar desde el quinto punto en adelante. Bueno, en el quinto punto vamos a describir cómo se estructuró la burguesía y el proletariado en el país de República Checa, desde el fin del feudalismo y el cambio de los siervos a una nueva clase social. El país de República Checa se vivió una importante transformación en la estructura social con el fin del feudalismo y el nacimiento de la burguesía y el proletariado. Desde la emancipación de los siervos, ellos migraron hacia centros urbanos buscando nuevas oportunidades. Este suceso llevó a que se generara el crecimiento de una clase proletaria emergente compuesta por trabajadores industriales en las fábricas que empezaron a crecer en las ciudades. El nuevo proletariado generalmente provenía de áreas agrarias que se enfrentaron a condiciones laborales desafiantes, falta de derechos sindicales, generando conflictos y tensiones. Igualmente, la burguesía checa se reforzó como una clase social ascendente. Esta era comprendida por empresarios, comerciantes y profesionales liberales. La burguesía fue crucial e importante para el desarrollo económico y la modernización del país. La influencia de esta clase social llegó a las esferas económicas y políticas, ya que personas miembros de la clase ocuparon cargos en el gobierno y participaron en configuración de políticas favorecedoras del libre mercado y la industrialización. Pero la brecha que había entre la burguesía y el proletariado se agrandó de tal manera que llegó a generar tensiones sociales y movimientos obreros que buscaban mejorar las condiciones laborales y obtener derechos fundamentales para los trabajadores. A lo largo del siglo XX, los conflictos se intensificaron durante periodos de agitación política y económica, como por ejemplo las guerras mundiales y la ocupación comunista. En nuestro sexto punto identificamos los elementos de la Revolución Francesa que tomó el país de República Checa. Los elementos que influenciaron a República Checa contribuyeron a modelar la percepción política, social y cultural. Algunos de los aspectos destacados incluyen ideas de la Ilustración, ya que se promovieron ideales de Ilustración como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos principios influyeron en la identidad política checa y en el pensamiento de intelectuales y líderes locales, ya que la libertad y la igualdad se convirtió en un lema compartido por muchos que buscaban liberarse de las estructuras tradicionales y autoritarias. El nacionalismo
llevó a que, por otro lado, está el nacionalismo, y este llevó a que en la República Checa se despertara un interés por la identidad checa y su autonomía cultural. Se intensificó la búsqueda de la autodeterminación y la resistencia a las influencias extranjeras. Por el lado de los derechos humanos y la ciudadanía, con la declaración de estos derechos humanos, se tuvo una amplia influencia en la concepción de los derechos individuales y ciudadanos, y estos principios ayudaron en la lucha de los derechos civiles y políticos en República Checa, aumentando los movimientos en favor de la igualdad legal y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y finalmente tenemos las reformas políticas, que tenía las ideas de soberanía popular y la participación democrática, inspirando a la búsqueda de reformas políticas en República Checa. A pesar de que llegar a la democracia para República Checa fue un camino completamente complejo, la noción de tener un gobierno con voluntad popular llegó a perdurar por bastante tiempo. Y bueno, ahora vamos a hacer un análisis sobre un país no europeo. Con mi compañero, en este caso, decidimos elegir a Israel. Y empezando con esto, para el séptimo punto, vamos a ver qué ideología fue adoptada por Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Israel emergió como un Estado independiente en 1948. La ideología que adoptó este Estado en ese instante fue el sionismo, que es un movimiento político y nacional que busca establecer un hogar nacional judío en la tierra de Israel. En el área de contexto histórico vemos que el sionismo tuvo sus raíces en el siglo XIX en respuesta a las tensiones y persecuciones que enfrentaba la comunidad judía en Europa y en otras partes del mundo. Por esto, y el antisemitismo, el surgimiento del nacionalismo europeo y la necesidad de un lugar seguro, un refugio para los judíos, llevó a desarrollar el sionismo como un movimiento que abogaba por el retorno de los judíos a su tierra histórica. Por el holocausto perpetrado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, se reforzó esta idea y la urgencia y la necesidad de un refugio judío, aumentando el apoyo internacional a la creación del Estado judío en Palestina. Por parte del contexto político, encontramos que luego de la guerra, la Liga de las Naciones le dio a Gran Bretaña el mandato para Palestina, que incluía la promoción de un hogar nacional judío. Aunque la resistencia árabe y las restricciones impuestas por los británicos llegaron a complicar un poquito el establecimiento del Estado judío, la intensificación de la lucha sionista y la creación de grupos como la Hagana y la Irgun que participaban en actividades que buscaban esta independencia, llevó a que en 1947 la ONU aprobara el Plan de Partición Palestina, que dividía la región en dos estados, en uno judío y en otro árabe, lo cual desencadenó una guerra de independencia luego de que Israel se declarara independiente en 1948. Por el lado del contexto social, vemos que la creación de Israel como Estado fue una respuesta a esos anhelos y aspiraciones de la comunidad judía por tener un hogar nacional propio después de tener un largo tiempo de persecución. La migración judía a Palestina se conoció como la Aliyah. Se vio en gran aumento durante el mandato británico y continuó mucho después de la Guerra de Independencia, aumentando significativamente la población judía en la región. Y finalmente, tenemos el contexto económico. La construcción de Israel como Estado también estuvo influenciada por consideraciones económicas, ya que la creación de una infraestructura económica y la promoción de la agricultura y la industria eran esenciales para el desarrollo de este país. La inversión de la comunidad judía internacional y la llegada de inmigrantes judíos desempeñaron papeles importantes para el fortalecimiento de la economía israelí en sus primeros años. Y actualmente también se menciona que este es un país clave en la economía por su ubicación y los diferentes áreas económicas que están desarrollando ellos actualmente en su territorio. Para nuestro octavo punto y penúltimo punto,
De análisis definiremos si Israel es un país capitalista desarrollado o subdesarrollado. Para definir qué tipo de país capitalista es Israel, nos basamos en varios rasgos característicos importantes asociados a estos modelos. Por el lado de un Estado capitalista desarrollado, se encuentra con un alto nivel de desarrollo económico, con altos ingresos per cápita, diversificación industrial y sectores tecnológicos avanzados. Así definimos los siguientes rasgos como una infraestructura avanzada, los cuales los estados desarrollados cuentan con una infraestructura moderna, eficiente y carreteras, ferrocarriles, puertos y tecnología de la información. Por el lado de la educación y la salud, ellos como países avanzados cuentan con altos niveles de alfabetización y acceso a servicios de salud con alta calidad. Por el lado de otro rasgo de un estado capitalista desarrollado es la alta calidad de vida, ya que siendo generalmente amplia, con amplios niveles de bienestar social, se tiene bienestar en seguridad y grandes estándares de vida. Por el otro lado está el Estado capitalista subdesarrollado, que cuenta con los rasgos de una baja renta per cápita, con una economía menos diversificada y una mayor dependencia a los sectores primarios. La infraestructura llega a ser demasiado limitada y con servicios básicos no completamente desarrollados. A esto se les llega a agregar los problemas en educación y salud, ya que se encuentran altas tasas de analfabetismo y una salud bastante deficiente. Y se añade la desigualdad social, ya que hay una brecha muy grande entre ricos y pobres. En el caso de Israel, la nación, el Estado que estamos analizando, con la evaluación de los diferentes rasgos logramos evidenciar que es un Estado capitalista desarrollado, ya que éste ha logrado un alto nivel de desarrollo económico, contando con una infraestructura avanzada, sistemas de educación y salud eficientes y ofrece una alta calidad de vida a su población. Y finalmente, su economía es diversificada y con una muy buena posición en los sectores tecnológicos. Y ya para finalizar, tenemos nuestro último punto en el cual describimos cómo ha sido la adopción del modelo neoliberal y la vinculación a la globalización en Israel. Vemos que la adopción del modelo neoliberal en Israel ha sido un proceso gradual y que ha evolucionado durante varias décadas. Y este modelo se llega a estrechar con la globalización, ya que este Estado ha buscado involucrarse e integrarse y adaptarse a la economía mundial y a las tendencias económicas y políticas globales. Vemos algunas características de la adopción del modelo liberal en Israel y su conexión con la globalización. Algunas de estas características son la transformación económica, que en Israel se experimentó una serie de reformas económicas para las décadas de 1980 y 1990 que llegaron a marcar una transición hacia un enfoque más neoliberal, ya que se llevaron a cabo políticas de privatización, liberalización y apertura de mercado, donde se redujo la intervención estatal en la economía y se promovió la mayor participación del sector privado. Y la privatización de empresas estatales, una característica clave del modelo neoliberal en Israel fue la privatización de varias empresas estatales en sectores energéticos, de telecomunicaciones y de infraestructura. Esto buscaba mayor eficiencia y competitividad e inversión extranjera en el Estado y la desregulación y liberalización. Estos fueron elementos claves y esenciales del modelo neoliberal. El Estado de Israel buscó eliminar barreras comerciales y facilitar la entrada de inversión extranjera, promoviendo la competencia y eficiencia de los mercados internos. También se vivió una reducción del gasto público, ya que Israel implementó medidas para reducir el gasto público y limitar la intervención estatal en la economía. Se incluyó recortes en subsidios y programas sociales. Por otro lado, vemos la apertura a la inversión extranjera. El Estado de Israel ha buscado activamente la atracción de inversión extranjera directa y esto ha llevado a contribuir a una modernización de su economía y a la transferencia de tecnología y conocimiento.
Y pues finalmente, otra característica que vemos es la vinculación con la globalización. Esta adopción del modelo neoliberal se estrecha con la vinculación a la globalización, ya que la apertura de la economía y la integración de suministros globales y la participación en acuerdos regionales reflejan ese interés del Estado por tener una mayor conectividad y dependencia de la economía mundial. Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias por su atención.